Comenzó el cartel paranormal de la Mega. Hoy es noche de miércoles. Hoy es 12 de julio del año 2023 y gracias a usted por dejarme entrar en su radio en Colombia, también a través de la aplicación La Mega Oficial en cualquier lugar del mundo, nuestra barra brava de YouTube. Buenas noches para ustedes y a todos los amigos que se reúnen cada noche en este espacio donde hablamos de misterio, donde oímos las historias de las brujas, de los demonios, de los duendes y historias de la vida real, que eso es lo fascinante del cartel paranormal, que las historias las comparten nuestros oyentes, las historias las comparten ustedes. Entonces, no claro, hay invitados y todo, pero las historias son fascinantes cuando las cuenta el campesino, cuando las cuenta el militar, el taxista, porque eso nos pone a pensar, ¿no? Si uno oye un invitado, y obviamente con el respeto de los invitados y los que he tenido a lo largo de estos años y los que están por venir, que uno dice, bueno, si un invitado viene va a decir tal cosa y que vio fantasmas y que es el trabajo de él y cantidad de cosas, eso es válido. Pero cuando llaman personas del común, personas que no tienen que ver nada con lo paranormal y cuentan su historia, eso es sorprendente. Cuando el guarda de seguridad que no tiene nada que ver con el mundo paranormal, ni hace consultas, ni vive de esto, cuenta su historia, eso es lo que nos pone a pensar. Esto tiene que tener algo de real, ¿no? De cierto. Y eso es fascinante. Por eso necesito que usted esta noche, amigo oyente del Cartel de la Mega, como todas las noches, participe. Y hoy un tema bien fascinante, aterrador. Nos angustia pensar que nos pueda suceder esto. A lo mejor le ha sucedido a alguien cercano a nosotros. Hemos sido testigos de situaciones en las que han ocurrido liberaciones. Exorcismos es el tema de esta noche. Cuando se cree que un ser del más allá, algunos creen que son demonios, otros creen que son espíritus mandados por brujos, entran en el cuerpo de una persona apoderándose de éste y controlándolo. Cuando digo controlándolo me refiero a que esta persona puede llegar a hacer cosas las cuales no recuerda, cosas inimaginables y cosas de pronto que se lamentan, pero que no son conscientes y no recuerdan haberlas hecho. Se cree que hay personas que han matado a otras personas estando poseídos. Se cree que hay personas que mueren por estar poseídos. Se cree que es por hacer invocaciones, por tomar del pelo con el más allá, por ejemplo, cuando hablamos de la tabla Ouija, hablamos de diferentes instrumentos los cuales se creen que son para comunicarse con el más allá y que se abren esas puertas y entran estos seres y aparte de atormentarnos, entran en nuestro cuerpo. Y viene y muchas veces se cuestiona, ¿no? Por eso el término de se le metió el demonio a esa persona. ¿Cómo esa persona fue capaz de coger un cuchillo y matar a sus hijos y a su esposa y luego suicidarse? Un ejemplo. ¿Será que en muchos casos como estos, y no quiero defender a los asesinos, será que es obra de un demonio? ¿Será que cuando una persona de un momento a otro le da por cometer un acto aterrador, fue el demonio que lo llevó a esto? También ahí entra el suicidio. A veces dicen que el suicida le comenta a alguien que el suicida viene presentando cuadros de depresión, que el suicida deja una nota, hoy en día en redes sociales deja algún mensaje que la gente dice se despidió. Pero hay casos en que uno dice, ¿cómo así que se suicidó? Si él estaba bien, estaba feliz con su novio, con su novia, en su trabajo, con su familia. Era una persona buena, sana, no consumía drogas, nada. Y saltó desde un 10º piso, por decir algo. Y entonces las personas dicen, eso debió ser un asesinato. U otros, en el tema paranormal, que obviamente no tiene peso ante la ley, dicen, ¿será que se le metió algo? ¿Será que un demonio? ¿Será que a raíz de una brujería se suicidó? Entonces es un tema bien interesante. Sé que muchos que están oyendo el cartel paranormal de la Mega hoy han estado presentes en liberaciones, han estado presentes en exorcismos. Claro, ahí viene un gran debate y es que no todo el mundo puede hacer un exorcismo, tripas. Claro, según los que se van a practicar el exorcismo bajo la Iglesia Católica Romana,
se necesitan unos permisos, unos estudios que pueden tardar mucho. Pero hay personas que practican liberaciones y exorcismos como independientes. Es que ahora bien, ¿quién pone las reglas en el mundo espiritual? Nadie. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en mi casa y siento que mi hijo, mi amigo, mi mujer entró en posesión y yo empiezo a enfrentar al demonio, es cosa mía. Ah, que es que hay un manual. No, no hay manual. Es un manual que una religión dice que es así, otra religión dice que es así, otra religión dice que es así. Algunos atacarán al espíritu o al demonio con una medalla de San Benito, otros lo harán con otra medalla, otros lo harán con agua bendita, otros lo harán con otras cosas, otros lo harán con la Biblia, en fin. Pero no hay un manual. Se necesita es una fuerza espiritual para luchar contra eso desconocido. Entonces, por eso mucha gente dice, pero es que él no puede hacer un exorcismo porque no pertenece a la Iglesia Católica Romana ni tiene el aval del Papa. Eso para los que están bajo la dirección del Papa, que no pueden llegar y decir, hoy hagamos exorcismos porque sí. No, porque tienen un jefe. Esa es la realidad, hay una empresa. Y esa empresa tiene un gerente. Y el gerente pone las reglas, cómo debe ser esto. Pero si usted no hace parte de esa empresa, usted puede hacerlo. Ahora, corre el riesgo que si realmente es un ser del más allá, es un demonio, puede atacarlo a usted, puede matarlo a usted, puede poner en riesgo usted la vida de una persona si no tiene esa fuerza espiritual. Pero entonces, repito, no hay un manual para esto. Por eso hay iglesias donde pastores realizan liberaciones, personas realizan liberaciones y dicen, hoy domingo de liberaciones, y va mucha gente. Y eso, mejor dicho, es liberación en esta esquina, liberación en la tercera banca, liberación en la quinta banca. Y eso no piden permiso a nadie. Y los hacen y mucha gente dice, me sanaron. De pronto hay personas que tienen su iglesia, su templo, su lugar, y tienen esa fuerza espiritual para ayudar a las personas. ¿Por qué no? Entonces es un tema bien interesante, de mucho debate. ¿Será que esto es real? ¿Será que los demonios entran en el cuerpo de las personas? ¿Será que un brujo puede ir hasta la tumba a la tumba de alguien, robar una parte de un hueso, de sus restos óseos, y con esto manipular al espíritu para que vaya y ataque a una persona? Porque en los exorcismos no solamente se lucha contra un demonio, se lucha muchas veces contra el espíritu de alguien. Por eso los que han estado presentes en los exorcismos que hemos hecho aquí en el Cartel Paranormal de la Mega, el padre, que ya va a estar hablando con él dice, ¿quién está ahí? Como que lo primero que tratan es tratar de identificar quién es el que está dentro del cuerpo. Y muchas veces responden, soy Daniel. No es ningún demonio. ¿Daniel qué? Y dice de pronto, Daniel Tres Palacios. ¿Y a usted quién lo mandó acá? Me mandó María, no sé qué. Y ahí el padre empieza a decir, bueno, es un espíritu, una persona que murió, que está, así como dice, le montaron un muerto, le mandaron un espíritu. Y ese espíritu empieza a atormentar porque está siendo manipulado por un brujo. Entonces, hay muchas maneras de entrar en posesión de espíritus de personas fallecidas, de demonios. Muchas veces se cree que ni siquiera por nada, sino usted simplemente está hasta ahora viendo el Cartel Paranormal y puede entrar en posesión. ¿Por qué? Porque hay fuerzas oscuras rondando y pueden entrar en su cuerpo. ¿Será que esto es verdad? ¿O es más producto de la imaginación? Ahora bien, si usted ha estado presente en una liberación, si usted ha estado presente en un exorcismo, si a usted le practicaron un exorcismo, le practicaron una liberación, que nos cuente su historia. Esta noche va a ser muy válida, porque nos va a contar qué síntomas presentaba, qué cosas le decían que hacía, porque muchas veces dicen que la persona no recuerda lo que hizo. ¿Cómo hicieron la liberación? ¿Qué le contaron que sucedió? ¿Usted vio a ese ser querido levitar, por ejemplo, que hay muchos testimonios de personas levitando? Lo que nos han mostrado las películas, personas hablando en otras lenguas, personas en medio de la liberación o el exorcismo vomitando clavos, que pasen cosas en torno al exorcismo, que se estallen los bombillos, objetos leviten, la cruz se ponga al revés. Bueno, cantidad de cosas que nos han contado y nos han mostrado las películas. Entonces el tema es bien interesante, es muy fuerte y miedoso, porque uno a veces dice, yo no sé si creer en esto o no, que es válido, pero uno dice, ¿qué tal cuando esto me pase a mí?
¿Será que me pasa esto a mí? ¿Podría yo estar durmiendo y en mitad de la noche levantarme y no ser yo y botarme por una ventana? ¿Matar a mi esposa? ¿Ahogar a mis hijos? ¿Por qué? No lo sé. Y cuando vuelvo en sí, estoy arrestado. ¿Y quién me va a creer que es que no era yo? Bueno, el tema de las liberaciones de los exorcismos, y bueno, ojalá pronto, pues digo ojalá no, porque he conocido personas que han estado poseídas, pues según ellos y según el padre, que me duele verlos así porque son personas que sufren mucho, son personas que hasta pierden su trabajo, sus estudios, muchas veces su hogar, su familia por esas actitudes, pero pronto con el Monseñor Andrés Tirado, pues ¿por qué no volver a hacer un exorcismo en vivo y en directo para ustedes? Pues hablando del Monseñor Andrés Tirado, Monseñor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo va todo? Bueno, Danielito, muy buenas noches a todos los oyentes, los amigos del Cartel Paranormal. Todo muy bien, gracias al Señor, sacando Chukis, aliens, anabeles. Esto no para y pica y se extiende, como dicen por ahí. Padre, arranquemos de cero, siempre hay gente nueva en estos temas, siempre hay nuevos oyentes. Cuando uno habla, y según su experiencia, sus estudios, bueno, ha escrito libros, todo basado en estos temas, y ha hecho miles de liberaciones, de exorcismos. Padre, pero para entender bien el exorcismo o la liberación, como se puede llamar, eh, se hace cuando una persona se cree tiene un ser por dentro. Yo quiero entender bien para usted que nos explique qué es una posesión. Realmente, si es que se le mete a uno a alguien por minutos, para siempre, todo un día, por hacer algo. Cuéntenos como esa introducción de realmente qué es una posesión que llevaría al trabajo de alguien con una fuerza espiritual para elaborar un exorcismo o una liberación. Cuéntenos desde el principio. Hay que clasificar o entender que el mundo de la liberación, el Ministerio de Liberación y Exorcismo es muy amplio. Y diferenciar qué es liberación y qué es exorcismo. Porque muchas veces nosotros creemos que liberación es lo mismo que exorcismo. Liberación viene de liberare, de sacar cosas negativas, de liberar de ciertas cosas emocionales, psicológicas, personales. Podría llegar hasta energías negativas, trabajos de brujería muy suaves o infestación demoníaca o vejación demoníaca, que ahorita vamos a hablar un poco sobre esos términos, eh, emocionales, cuestiones de estrés, de ansiedad. Bueno, hay una cantidad de cosas, enfermedades también puede llegar la liberación a tener una fuerza grande en esos temas. El exorcismo viene de exorcismos, de exorcizare, de sacar, de conjurar, de expulsar, sacar algo que está dentro, sea de un lugar, de una casa, de un objeto, porque también hay posesión de un objeto, de animales y de personas. Posesión viene de posesionarse, de tomar, de entrar. Entonces, ¿qué hace el exorcismo? El exorcista ayuda en muchas áreas, pero cuando ya hay un caso de posesión, entonces se entra a sacar ese espíritu, ese demonio, esa entidad. Y hay dos tipos, bueno, hay una clasificación muy grande, pero yo hago una aclaración para que podamos entender. Los espíritus de tipo A o entidades, porque la palabra técnica en parapsicología y en exorcística es entidades, de tipo A, que son las más frecuentes, son espíritus desencarnados, como Daniel, como yo, como los que están escuchando en este momento, que vivieron pero no alcanzaron a un nivel espiritual más alto. Quedan en un mundo intermedio, como lo llamaba el arzobispo Manuel Milingo o el cardenal Conrado Albucci o el padre Gabriele Amor o el padre Fortea, un mundo intermedio, otra dimensión. Y entonces están entre esta dimensión terrenal y la otra, y están bien, yendo y viniendo, y están a veces en algún sector y se quedan en ese sector. O sea que no hay un crecimiento espiritual, no ascienden al reino de los cielos. Y está el tipo B, que son los ángeles caídos, los demonios,
Satanás, Lucifer, Belcebú, Masemá, Azazel, como lo quieran llamar, lo que yo llamo los chukis, los aliens, los depredadores, siendo un poco jocoso, pero ahí nos podemos ubicar, que fueron ángeles que desobedecieron al Señor, se fueron en contra de Dios, en contra del ser humano, y fueron desterrados, quisieron darle un golpe de estado al Señor y fueron desterrados del cielo a otra dimensión. Ellos están en otra dimensión. Y en esa otra dimensión también pueden entrar a esta dimensión e interactuar con nosotros, pero son casos muy pocos. Entonces, casos de posesión de tipo A, entidades desencarnadas o espíritus, si lo quieren llamar así, es muy frecuente. Y cuando hemos hecho varios exorcismos en el cartel, se han manifestado lo que Daniel explicaba ahorita. No, que preguntaba a Monseñor que cómo se llama. Ah, es que me llamo Daniel. Bueno, ¿usted qué está haciendo ahí? Ahí pueden buscar, están en YouTube varios exorcismos que hicimos en vivo y en directo. No, es que me mandaron, es que entré por brujería, es que me obligaron a estar en esta materia. Esos son de tipo A, desencarnados. Y tipo B, que son los demonios, son los más agresivos, son los que suceden todos esos fenómenos paranormales que vemos en las películas y más, pero son muy pocos realmente registrados y muy pocos los exorcistas que hemos tenido la oportunidad de estar en esos exorcismos donde sí hay una presencia concertada de que es un demonio, un ángel caído. Perfecto, Monseñor Andrés Tirado, que está esta noche invitado en el Cartel Paranormal, donde hablamos de exorcismos, de liberaciones. Tengo aquí a alguien que se conecta, vi que escribía Adriana, que dice que ella está poseída y que su hermano también, algo así. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntenos su caso. Bueno, te cuento, yo tengo un hermanito, él tiene 23 años, pues actualmente, y hace muchos años él participaba en un grupo de fútbol, cuando él tenía 16. Y un día llegó a casa contándole a mi mamá que para ganar el partido los compañeros de él se habían puesto a jugar a la ouija, pero que él no había jugado, o sea que él estaba ahí solamente mirando, ¿sí? Sí. Y pues mi hermano tenía la costumbre con mi tío de ir cada fin de semana a misa y era muy creyente, era muy entregado a la iglesia con mi tío y todo. De un tiempo para acá, mi hermano comenzó en la casa como a decir cosas muy incoherentes. O sea, él decía, por ejemplo, textos de la Biblia tal cual como con versículos, ¿sí? De memoria. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, Andrés, ¿qué le está pasando? Él dice unas cosas todas raras. Mi mamá decía, no, mami, no le ponga cuidado. Esas son cosas de la adolescencia. Y así pasó, empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Y de un tiempo para acá, él intentó suicidarse. Ahí lo llevamos para la clínica. Y lo que hicieron en la clínica fue, llevarlo a un centro psiquiátrico. Sí. Diciendo que él era un paciente con trastorno afectivo bipolar. Ya con los años, pues obviamente le daban su medicamento, pero cuando se quedaba sin medicamento comenzaba a hablar pues como entre lenguas y a decir cosas súper extrañas. Una de esas cosas era que él no se llamaba Andrés, sino que se llamaba Paloma. Otras veces comenzaba a decir, por ejemplo, estaba como entre su psicosis, no sé cómo llamarla eso, y él decía que él me decía, Adriana, a mí me hablan 3 espíritus. Entonces yo le decía, ¿y cómo se llaman? Y me decía, no, uno se llama Mauricio, otro Andrea, y decía nombres, no me acuerdo el test Carlos. Entonces yo, pues de atrevida, un día le dije, yo puedo hablar con ellos, y él me dijo, no haga eso. Y así fueron pasando muchas cosas en la casa, demasiada, la energía en la casa era súper pesada, o sea, todo el tiempo sucedían cosas, escuchábamos cómo caían monedas como del piso arriba y no vivía nadie, veíamos muchas veces sombras, o sea, cosas que de pronto son muy mínimas, pero pues a mí sí me causaron siempre inquietud, ¿sí? Sí. Así fue pasando el tiempo y en muchos momentos él entraba como en su psicosis y pues él me miraba fijamente y yo sentía que no estaba hablando con mi hermano, que era otra persona, ¿sí? O sea, como que yo desconocía totalmente al ser que estaba enfrente de mí.
Y mi hermano por lo general no es ni morboso, bueno, no era ni, bueno, no sé, no es ni morboso ni nada de esas cosas y cambiaba su vocabulario, su semblante, se volvía atrevido. O sea, eran muchas cosas que yo sé que no era él. Y muchas veces cuando las enfermeras lo tenían empezaban a gritarle como, él les decía a ellas, me la voy a llevar, o a hablar con voz gruesa, a gritar raro. Entonces, pues él en la parte médica está con un diagnóstico, pero para mí no es el diagnóstico que dice. Eso quería, perdón la interrumpo Adriana, en la historia de su hermano. ¿En algún momento pasaron situaciones sobrenaturales? O sea, no que uno diga, no, es un comportamiento bipolar No, sí, o de personas, sí, o pasó algo que usted dijera, mire, esto sí, ya no es algo mental, pasaron cosas que no tienen sí, explicación. sí. Una vez cuando lo llevamos a la clínica porque tuvo un episodio súper raro, cuando entramos había una señora sentada y me dijo, mamita, eso no es una enfermedad, su hermano está poseído. Y pues a él lo tenían acostado en una camilla, amarrado, porque pues se ponía súper agresivo. Y pues yo me le acerqué y muy osadamente le dije, deje en paz a mi hermano. Sí. Y pues él acostado en el piso, o sea, acostado, amarrado en la camilla se levantó un montón sola. O sea, la parte de la base de los pies sí quedó en el piso, pero él se alcanzó a levantar. No sé cómo O explicarlo. sea, o Quedó sea, como en diagonal. o sea, él levitó, o sea, usted ve a su hermano flotar. Sí, sí. Y había un poco de gente que, pues obviamente estaban ahí en urgencias, y había gente de la gente de la cárcel, de los que cuidan a PEC. Y pues se tiraron y lo apretaron duro y pues lo lograron inmovilizar totalmente, pero ya fue sedado. Y pues ahí siempre yo he dicho, eso no es normal y eso no es normal. Resulta que hace como 3 meses mi hermano pues se fue y finalmente él desapareció. Nosotros ya no sabemos nada de él y pues está el denuncio en fiscalía, está todo, pero nunca volvimos a saber nada de mi hermano. Eh, Ya lo he buscado por todo lado. o sea, desapareció y usted cree que no es él el que quiso desaparecer, sino de pronto son para usted esos espíritus Pues que lo están ahí viene atormentando. resulta que yo tengo una amiga que ella le gusta asistir como a esos lugares que leen cartas y esas cosas. Entonces un día me dijo, Adriana, le voy a contar algo y pues usted me dice si quiere ir a hablar con el señor que me dijo a mí lo que me dijo de su hermano. Entonces yo le dije, a mí eso no me gusta, a mí me da miedo. Yo le dije, ¿pero qué le dijo? Y dijo, no, que su hermano su hermano, su hermano tiene una legión y que quieren finalmente terminar con él y que la batalla le está ganando. Entonces, pues finalmente no, que si yo quería ir a hablar con el Señor para buscarlo, y pues la verdad a mí me da mucho miedo. Yo leía Y él en sus momentos, perdón, y él en sus momentos psicóticos siempre decía que él me quería matar, que me quería matar, y realmente pues yo le tengo miedo. O sea, he querido como buscarlo, pero a la vez me da miedo encontrarlo. ok, ¿usted había escrito que usted estaba poseída también a veces o algo así, o solo No, su no, no, hermano? que me habían hecho liberaciones, no, liberaciones sí varias, pero ella no. Le han hecho a usted? Sí, sí, sí varias. ¿Y por qué? Cuéntenos, ¿cómo así que usted también ha estado en liberaciones? ¿Usted ha estado poseída o algo así? No, pues no sé, no, yo creo que es lo que está diciendo el padre ahorita, pues parte como de la depresión o cosas que le han hecho, porque pues yo tuve cáncer y me han dicho que había sido puesto. Entonces, pues una vez me llevaron a una iglesia y pues allá estaban orando y de repente pues yo también empecé a orar y comencé a gritar de la nada, a gritar y a hacer cosas que no recuerdo muy bien porque pues yo no estaba consciente. Y después, pues, eh, me caí, luego me levanté y la gente me ayudó. Fueron como unas 3 liberaciones que me han hecho. Y pues yo quería dar, o sea, un tiempo con mi mamá buscamos pues sacerdotes o alguien exorcista, pero pues realmente acá en Bucaramanga, que es donde yo vivo, no hay. O sea, no había nadie así como que diera con el chiste de lo que él tenía. Ok, Adriana, pues mire, padre, oyendo esta historia me surge una pregunta para el monseñor Andrés Tirado que nos acompaña, primero en el tema del hermano de Adriana y es, monseñor, en ese tema y en esa, como en esa delgada línea entre lo médico, la ciencia y lo sobrenatural, donde entran los exorcismos, y en el caso del que a donde el médico dicen que tenía algo, lo recetan, ¿cómo puede llegar una familia o una persona llegada a decir, no, mire, esto no es de médico, yo me voy para donde el padre, porque de pronto andan donde el médico le dicen, sí, tiene un trastorno mental, alguna cosa, recétele esto y punto final. Usted como obispo y que hace liberaciones y exorcismos, padre,
¿En qué momento una persona, como en el caso de Adriana, por ejemplo, y a muchas personas que le está pasando, deben ir en búsqueda de un exorcismo? ¿En qué punto? Bueno, Dani, es un caso bien complejo el que ella comenta y tiene todas las señales de que sí, pero solo un profesional en el área puede diagnosticar que es una posesión o que tiene un trabajo de brujería, qué tipo de posesión, cuál es el tratamiento, el diagnóstico, los procedimientos que hay que hacer. Yo tengo en internet un libro, ya cuchito como yo, ya viejito, ya estamos viejitos, Dani, Sí, que señor. se, que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Y ahí hay unos perfiles. Y en esos perfiles usted puede decir, me privan en la noche, me jalan las patas, sufro de depresión, escucho voces en mi cabeza, que le puede dar como una idea. Pero el único que puede diagnosticar realmente si hay una posesión es un profesional en ese campo, un exorcista o una persona que se dedique a esa área, que sea profesional en esa área. En todas las culturas, todas las espiritualidades hay personas que se dedican, yo los llamo coloquialmente sacachukis, Ok. y pues son el equivalente del exorcista, si lo queremos llamar de esa forma, oficial o que conocemos en las películas, que son doctos, manejan muy bien el tema y ellos le van a hacer unas pruebas y le van a hacer el diagnóstico y van a llegar realmente a saber si es un caso de posesión o no. Hay casos donde está los dos casos, es múltiple, es una posesión de varios espíritus, varios entes o entidades, y también hay un problema mental. A veces hay casos de problemas mentales, que la persona tiene su problema mental y se da la posesión, o hay casos donde primero se da la posesión y después se da un problema mental. Podríamos decir que muchos casos van de la mano, entonces es muy complejo. Yo que trabajo con médicos, con psiquiatras que me colaboran en los exorcismos y yo les colaboro a ellos, la ciencia se ha abierto en algunos aspectos de algunos profesionales a decir, no, tenemos que mirar otras áreas alternativas porque lo tradicional llega hasta un nivel. Entonces nos sentamos, hablamos y el perfil, por ejemplo, de la esquizofrenia, de los diferentes tipos o algunos tipos de bipolaridad, es muy parecido al de la posesión, por ejemplo. Posesiones, por ejemplo, no de demonios, ángeles caídos tipo B, pero sí de tipo A, desencarnados. Entonces, usted le lleva ese caso a un profesional y el profesional mira en sus perfiles que tiene y dice, no, este tipo es, o esta mujer es para un caso de esquizofrenia, un caso de bipolaridad, un caso de delirio de persecución, bueno, en fin, porque hay muchas patologías psiquiátricas. Entonces, solo un médico, psicólogo, psiquiatra, que tenga una formación en exorcística, puede como llegar a entender y decir, bueno, esto es un caso de posible posesión. Y ahí sí nos lo remiten a nosotros. Cuando yo estuve en Roma en el Congreso, en el Congreso Internacional de Exorcistas hace unos años, de la Iglesia Romana, iban también médicos y psiquiatras, porque ellos varios llegan a la conclusión, tienen casos muy similares que no saben cómo manejar, porque los medicamentos, ni las terapias, ni los procesos médicos ayudan en este caso. Ya se sobrepasan de lo médico, entonces necesitan una capacitación especial. Entonces hay que entender que los médicos, es más, hay sacerdotes, si lo hablamos en el gremio de los sacerdotes, hablemoslo desde la iglesia romana, iglesia anglicana, ortodoxa, y diferentes pastores también, yo he tenido también a pastores. Muchos no conocen de esta realidad espiritual del exorcismo, de la posesión, porque la teología que ellos vieron, que fue una que yo también vi, es la teología científico-crítica. Por ende, lo que es el demonio, lo que es la brujería, lo que es la posesión, no existe. Es un mito, es una leyenda, es un símil, es algo que la Edad Media impulsó para hacer
toda esa persecución y masacres que se dieron en la Santa Inquisición, pero que de ahí eso ya no más, las brujas no existen, la posesión no existe, los maleficios no existen, por ende, esa teología, ellos ven al demonio, a Satanás, como una figura literaria, lo ven desde la antropología, la psicología, la sociología, la filosofía, y la teología científico-crítica lo ve como un argumento que el escritor cuando escribió los evangelios o en el Antiguo Testamento lo utilizó como para hacer un ícono, un símbolo del mal. Entonces usted va donde un sacerdote muchas veces, usted va donde un pastor muchas veces y ellos no saben qué hacer porque no, en su concepción está cerrado a estos parámetros. Solo los que somos un poco divergentes, si lo queremos llamar así, en todas estas organizaciones hemos tenido experiencias con el demonio, con las fuerzas del mal, y por ende nos metimos en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, aún más en la comunidad académica, en la comunidad científica, que está cambiando sí, pero es muy complejo el tema. Monseñor, y ya que tengo conectada a Adriana que nos contaba la historia tan fuerte del hermano que está perdido y la historia de ella, que ella dice que le han hecho liberaciones y ella está ahí presente, Monseñor, ¿usted qué le recomendaría a ella o ella realmente cómo puede llegar a saber si espíritus la están atormentando o qué le aconsejaría a usted a ella que Sí, está la ahí en verdad, línea? quería saber. De hecho, tuve muchas noches con lo que llaman parálisis del sueño y sentía y veía cosas que yo creo que esto no es normal, no es parálisis del sueño. ¿Cómo podría ella, Monseñor, o no sé si ella no puede o algo, uno decir, venga, sí me están atormentando espíritus y entran en mi cuerpo? ¿Hay algún método que uno por sí solo, porque bien lo decía usted? De hecho, espérame, de hecho ya me acordé un día que me hicieron liberación en el apartamento porque pues mucha gente de los que donde vivimos saben de las situaciones de mi casa. Y una vez fue un pastor cristiano a mi casa y pues hizo liberación. Ese día habíamos 4 personas ahí, yo estaba al lado del pastor. Y recuerdo que él empezó a hablar como en lenguas, a decir a shabara, 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 cosas que realmente no sé explicar muy bien. Y de un momento a otro yo sentí que las piernas me comenzaron como a moverse solas de una manera muy incontrolable, ¿sí? Y en esas comencé a irme hacia atrás. Cuando yo sentí que me iba hacia atrás, yo sentí que el pastor, la persona que estaba llorando, empezó como a alejarse. Entonces yo estiré la mano para tocarlo, para sentir que estaba ahí, pero yo sentía que estaba lejos. Y en ese momento, pues no recuerdo muy bien, tengo como cosas ahí como borrosas, y en un momento le empezó a decir que le dijera el nombre. Y recuerdo que por mi boca salía una palabra que era set, 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 set. Le repetí muchas veces. Ahí me meto un segundo, padre. Ella si estuviera atormentada por demonios, por espíritus y sufriendo episodios de posesión, en este momento al estar usted aquí invitado, el estar hablando de estos temas, ella estar viéndolo, ¿no debería entrar ella como en posesión? ¿No sería como un medidor al tenerlo usted al frente, estar oyendo este tipo de programas y estar hablando de eso? Los espíritus no deberían estar atormentándola en este momento a ella, padre. No sé qué quiere decirle. Yo creo que realmente a mí no es, yo creo que es a mi hermano, más que a mí, pues yo creo, ¿no? La cuestión es que es un caso complejo, ¿no? Hay una circunstancia que es cuando una persona tiene varias entidades, varios espíritus, sea que fue la tabla Ouija, alguna invocación, algún ritual, algún pacto que hizo, o sea que venga algo genealógico, porque en este caso también puede ser que venga algo de los antepasados, porque también los chukis se heredan. Empiezan como a hacer un caballo de Troya en sus casas y empiezan a traer otras entidades y otros espíritus. Y los que conviven con esa persona, si en algún momento son sensibles a las cosas espirituales o si están bajos espiritualmente, no han fortalecido la fe, se le puede meter estas entidades. Ellos son como parásitos y ellos buscan como un radar ver a quién se pueden posesionar, a quién puede ser que entre. Y en el caso de la noche, cuando se duerme, es un momento de vulnerabilidad espiritual. Y por eso muchas veces hay esas parálisis del sueño, por eso muchas veces se sienten cosas, se ven cosas, porque mientras van saliendo del troyano que está ahí metido, en este caso su hermano,
va pasando esa energía, ese espíritu, esa entidad a otro de la familia. Es más, pueden haber posesión múltiple, quiere decir de que varios en la casa entraron en posesión, o que uno de los espíritus que él tenía se pasó al uno y después al otro y después al otro. Es que el Ministerio de Liberación y Exorcismo no es fácil. No se sabe porque tocaría hacer un estudio para saber qué es lo que pasó en el caso de ella y de él. Lo otro es que si ella me dice que ya la han liberado, es posible que ella ya no tenga nada. Pero puede ser de que cuando estemos hablando de estos temas se pueda manifestar algo, es posible. Muchas veces en videoconsultas que yo he tenido con gente de muchos lugares de otros países y acá, hacemos una oración y se alborota esa entidad y se manifiesta. Muchas veces no es solo tenerlo al frente al exorcista, sino a distancia se puede manifestar. Pero hay veces que están muy dormidos o que son muy fuertes y no se alborotan tan fácil. Entonces, hay casos donde han llevado a personas que tienen entidades adentro, donde exorcistas o donde padres que hacen liberación o pastores que hacen liberación o de otras religiones, y los ven y los miran y les hacen oración o les hacen ciertas técnicas y no se manifiesta, porque eso yo los llamo como demonios o espíritus mañosos, porque ellos se acostumbran ya a aguantar, tienen un límite, un umbral del dolor tan fuerte y de resistencia que por más que traten de hacerle, no se manifiesta, porque él sabe que si se manifiesta muchas veces, la cuestión va a ser más fuerte, ya se va a ir a una liberación espiritual, a una guerra espiritual, como lo llaman los pastores, mucho más agresiva y mucho más fuerte. Entonces hay casos donde hay entidades que están dormidas y que ni la misma persona sabe que están ahí. Muchas veces, como el caso de ella, va a algún lugar, hacen alguna oración, hay alguien que tiene el don de liberación. Tener el don de liberación no quiere decir que sea exorcista. Y se manifiesta esa entidad. Es lo que yo trato de comprender, lo que ella nos está diciendo del relato. Pues tiene que buscar a alguien que le colabore y ojalá que sea alguien profesional en el tema. Adriana, en este momento, ya que está viendo el programa, bien lo decía el padre, el oír este tipo de temas, tener al padre, estar hablando de demonios, ¿se siente bien en este momento? Sí. Sí, pues me siento como con ganas de llorar, pero el resto bien, muy bien. Bueno, Adriana, ¿Puedo hablar? Pues, quería agradecerles mucho por el micrófono y pues nada, voy a dejar la información de mi hermano de pronto en mi TikTok por si alguien lo llega a ver, pues de verdad me ayudaría muchísimo. Gracias, Adriana, por participar esta noche en el Cartel Paranormal. Ya vamos a seguir con más personas que tienen historias, de pronto alguna pregunta para el padre sobre... Señor, un segundo, por favor. Pongámosle orden, Juan, un segundo, por favor. Esto es con orden, con moderación. Van haciendo filita, les voy dando la palabra para los que están en TikTok, por favor. Hay gente, entonces vamos a respetar el turno. Monseñor, mientras los que van participando y le hacen preguntas y todo, me surge aquí una pregunta. Una persona que realmente está sufriendo de posesión, que los espíritus, los chukis, como dice usted, la están atormentando, ¿los medicamentos sí hacen efecto? O por más de que una persona la recete el médico, el doctor, y le mande X medicina pensando que es un trastorno mental, ¿cierto? Y le manden droga. Mire, tome estas pastas al día, hermano, que usted lo que tiene es un problema mental, no sé qué. Pero si a mí me están metiendo chukis, ¿los medicamentos siguen teniendo efecto o son tan poderosos que no tienen efectos y la persona sigue entrando en posesión? Y es cuando de pronto familiares dirían, pero esta medicina no hace efecto. O los medicamentos son tan fuertes que sí logran dopar, dormir, pasmar a una persona poseída. ¿Qué sabemos de ese tema, monseñor? Bueno, hablando con psiquiatras, cuando están tranquilo, la persona está en sí y le inyectan o toma vía oral los medicamentos, le funcionan. Pero cuando él llega a manifestarse esa entidad, ya no le funciona. Entonces tienen que utilizar grandes cantidades de medicamentos para doparlos y aún así no logran hacerlo. Lo que pasa es que el tiempo de posesión agresivo, si lo queremos llamar de esa forma, no dura mucho tiempo.
son unos minutos. Por lo general entra en un estado de letargo, sea que esté consumiendo medicamentos o sea que no. Entonces, eso es lo que hablábamos mucho con los psiquiatras, porque ellos me decían que no entendían casos puntuales que ellos tenían y me consultaban. Le daban cualquier cantidad de medicamentos que dormirían a un elefante, así me lo decían ellos textualmente, pero que cuando entraban en esos estados de posesión, descartando la adrenalina, descartando las endorfinas, bueno, descartando todo eso, ellos no lo podían controlar porque entraba en ese proceso de posesión y ocurrían muchas cosas alrededor del poseído. Entonces, sí, en su estado de tranquilidad, sí hacen efecto, pero cuando algo hace de que se active esa posesión demoníaca, no hace efecto. Muy bien, monseñor. Ahí vamos haciendo preguntitas. Andrés, buenas noches y bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Cuéntenos sobre exorcismo, liberaciones. Si tiene alguna pregunta, lo escuchamos. Buenas noches, Dani. Buenas noches, señor obispo. La verdad, pues, estoy leyendo los comentarios que hace la gente y yo les diría que en estos casos, yo lo único que les digo es que hay que respetar mucho estas situaciones. La verdad que esto es real, hay que tenerle mucho respeto. Hay gente que se burla y la verdad esto es de mucho respeto. La historia pues que nos pasó a nuestra familia no la puedo contar toda. ¿Por qué no la puedo contar toda? Porque desde hace 2 años un grupo de investigación de una empresa encargada de hacer el tema de películas y todas estas situaciones ubicó a nuestra familia y por casi 1 año estuvo prácticamente pidiendo y pidiendo que por favor le dieran la historia hasta que nuestro familiar aceptó. El exorcismo de John es una película que podría salir el próximo año, creería yo, de una historia totalmente real, 100% real, con más de 63 testigos que atestiguan, incluyendo un obispo que atestigua la situación que pasó. Lo que pasó con mi familiar John, pasó que ellos, como todo joven irresponsable, se fueron a una fiesta y se gastaron el dinero del taxi. Entonces se vinieron a pie por plena carretera de las vías de Popayán y llegando a una zona un poco oscura, él observó a una persona. Los demás que iban con él no la miraban, pero él sí la miraba a esta persona y les decía, muchacho, ve, ese man nos va a robar, ¿quién es ese man? Entonces nadie lo miraba, solamente él, hasta que el tipo se paró, se vino hasta donde estaba él y inmediatamente lo abrazó a John se desmayó y hasta ahí se supo de John, la persona como tal. Lo llevaron primeramente a la casa pensando que era de borrachera, alguna situación, y empezó el otro día a tener unos comportamientos extraños. Imagínense, él era un muchacho que iba a ser llevado a la América de Cali, ya se imaginarán el físico de él, un físico robusto, atlético, y para saber cómo terminó mi primo, la verdad es que cuando hubo ese sentido de que él ya entró a una especie de posesión, porque no sé, no soy profesional para decirlo, pero él entró a una posesión donde empezó a sentirse ahogado y él sentía como que estaba en una especie, como en un desierto, se quitaba los zapatos y se limpiaba, o sea, como quien bota arena, y desde ahí, exacto, como quien bota de esa arena, desde ahí, desde ese momento, él empezó a tener todos estos episodios, digámoslo así, de cambios de voz, infinidad de cosas, como primera instancia y pensando que la cosa era normal, que no iba a pasar nada, se llaman unos testigos de Jehová. Ellos empezaron a hacer unas cosas echándole azúcar y unas cosas pensando que esto era, y cuando él tuvo unas reacciones supremamente, o sea, es que lo que pasa es que si yo lo cuento es difícil que me entiendan lo que pasó. Se empezaban a mover cosas, los testigos de Jehová salieron corriendo, despavoridos, asustados de ver las situaciones que pasaban, o sea, era una situación totalmente inexplicable, se me iría mucho tiempo contando todo, pero básicamente la situación fue tan siniestra que las personas, los testigos salieron corriendo de la casa. Posteriormente a eso, se llamó a una persona que sabía el tema y dijo, no, yo no puedo hacer esto, el muchacho tiene una posesión supremamente fuerte, llévenlo de una persona que sepa. Tratamos de hacerlo por medio de un padre, pero nos dijeron que el único que podía hacerlo era un padre que se encontraba en la ciudad de Cali en una congregación
con más de 110 sacerdotes. Entonces, al tanto él empezaba a mostrar otras reacciones, como por ejemplo, de su cuerpo emanaban cosas que la verdad no sé cómo explicarlo. Figúrese usted una mano andándole por todo el cuerpo, así cosas así que uno no cree, hombre, uno dice, hermano, esto sí es verdad, y uno mirándolo y las personas mirándola, la gente mirando todo lo que estaba pasando, se asombraban y decían, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, la gente salía corriendo, no aguantaban un tiempo de estar al lado de lo que estaba pasando. Posteriormente a eso pasaron 3 días, a él lo tuvimos que vendar, mire, a él lo teníamos vendado como cual momia, o sea, para que no se lastimara, no lastimara a las personas. Lo llevamos donde un brujo, imagínese la gravedad de lo que estaba pasando, y el brujo que nos atendió dijo, no, les hizo unas cosas con unas piedras, unas cosas que no sé explicar, y él dijo, no, yo no tengo el poder para hacer esto, tiene que hacerlo mi papá, que tiene un grado más alto. Esperamos que el señor llegara desde el Putumayo, llegó a la casa, hizo una serie de cosas y dijo, no, tienen que salirse todos los que son débiles de mente, pero quédense solamente los que son fuertes. Entonces nos dejó a 4 personas, entre ellos 2 tíos de mi primo, tíos míos también, y él empezó a hacer unas situaciones que nos asombraron y le empezó a preguntar el nombre, él se burlaba y luego le dijo que quería que le lleven unas rosas al cementerio. Y mandaron a comprar unas rosas, se las llevaron al cementerio y él empezó a burlarse. Entonces el brujo le decía, no, vos te estás burlando de mí, ahora sí te va mal. Entonces él empezó a como a colocarle unas piedras, unas cosas así, unas hierbas en la cabeza y le decía que le diga el nombre, él empezó a decir nombres como Luis, nombres muy comunes. Cuando al momentico él dijo, gritó, cuando empezó todo a calentarse la habitación se empezó a calentar pero hartísimo. Y cuando él empezó y él gritó durísimo, Legión, gritó con una voz, pero como hablar 4 o 5 personas a la vez, gritó Legión y él cayó. Y él dijo, no, yo no soy capaz de hacer esto tiene que hacerlo alguien que tenga la santa adquisición, o sea, un sacerdote. Y posteriormente a eso nos tocó llevarlo a Cali. A Cali lo llevamos y la camioneta que íbamos, la camioneta prácticamente la quería destrozar. La fuerza de este muchacho era una fuerza muy grande, o sea, era una fuerza tan grande que nosotros no podíamos con él, nosotros personas grandes que somos físicamente, no podíamos. Y la piel de él, la contextura física de él, a pesar de lo delgado que quedó, era una contextura muy fuerte, muy rígida, como un palo parecía la piel de él. Cuando lo llevamos a Cali, entramos, el padre nos dijo que entráramos a un lugar especial para eso, habían unos espejos, muchachos, y la verdad el resto no lo puedo contar porque pues ya como les dije al principio hay situaciones también que pasaron, pero no las puedo contar porque pues este tema ya está por derechos de autor con la familia de John. Le hago una pregunta, Andrés. Hoy en día, ¿qué es la vida de John? ¿Se recuperó al menos? ¿Sabemos eso? A John cuando John despertó en la clínica de Popayán, nosotros quedamos en no decirle nada, en no decirle, le dijimos que fue un accidente que había tenido, porque no queríamos traumarlo con la situación tan delicada que había pasado. No le dijimos hasta el momento que él ya pidió. Él dijo, no, es que yo no creo que tenga un accidente porque es que yo no tengo cicatrices, no tengo eso. Entonces la familia se reunió y dijeron, no, ya es hora de contarle a John lo que realmente pasó. Lo que le pasó a él fue que él tuvo una especie de posesión o lo que haya sido que le haya pasado, porque la verdad, vuelvo y le digo, no soy profesional en este tema, simplemente fui uno de los 65 testigos que observaron el caso. Entonces, vuelvo y le digo, esta gente, de los investigadores de esta empresa que se dedica al tema de películas de films, pues ubicó a nuestra familia. Sí le preguntamos que cómo hicieron para ubicarla a nuestra familia y hasta el sol de hoy no sabemos ni tampoco nos manifiestan que cómo ubicaron a nuestra familia. Pero pues después de un año ya la familia decidió que sí, que era conveniente que este tema sí se pudiera dar a un film, pero fue una situación bastante delicada y yo como le digo a las personas que a veces se ríen de este tema, es un tema que es real, lo vimos, fue real. Pero Andrés, pero mi pregunta es, hoy en día, ¿John está bien? ¿Es una persona común y corriente, sana, siguió con el fútbol? ¿O está afectado, está en cama, quedó con trastornos? No. Dani, Sí, ¿me sí, escuchas? sí, lo oigo. Dani, Sí, lo oigo. Adelante, Andrés. Dani, ¿me escuchas? Dani, ¿me escuchas? Sí. Ya, es que vuelvo y le digo, o sea, pues vuelvo y le digo, no estoy autorizado por parte
la familia para decir algunas cosas que pasaron. John está bien, eso sí lo puedo decir, John está bien, pero el problema fue que quedó en nuestra familia, hasta ahí no les puedo contar. Perfecto, Andrés, pues le agradezco por compartir su historia aquí en el cartel paranormal de la Mega cuando hablamos de exorcismos, invitado al Monseñor Andrés Tirado esta noche. Monseñor, antes de una pausa muy corta y no sé si la otra hora le puedo robar unos minuticos o tienes... Claro que sí. Gracias, Monseñor. No, es que como su agenda tan ocupada, Monseñor, ni más faltaba. Por eso le pregunto, pero No, Monseñor, Dani también. una preguntita antes de una pausa. Cualquier persona, sea creyente de lo que sea, utilice lo que utilice, medallas, protecciones, va a misa todos los días, X o Y religión, cualquier persona puede ser poseída. Sí, Daniel, cualquier persona puede llegar a ser poseída, pero tiene unas condiciones para llegar a ser poseída. Eso no es que todo el mundo entra en posesión, tiene que haber unas circunstancias claves y en eso está la clave de la liberación de la persona. ¿Por qué está poseído? Ese es el gran misterio. Cuando se hace la investigación ya se llega al cabo de saber la raíz del mal, por qué está poseído y cómo ayudarle a solucionarlo. Andrés todavía sigue ahí, es que me gustaría hacerle una pregunta. Andrés ya salió porque le estaba molestando el internet, padre. Bueno, muy Pero, bien. pero bueno, ahorita voy a traer más preguntas para el Monseñor. Si ustedes quieren participar, también en la línea telefónica va a estar ahorita abierta al 601-288-4218 para que cuenten su historia o también le pregunten al Monseñor Andrés Tirado lo que quieran acerca de exorcismo, liberaciones. Yo aquí voy tomando nota de las preguntas y así vamos resolviendo dudas de este tema que es bien interesante, pero también a la vez es bastante aterrador y miedoso. Una pausa en este programa de radio que se origina desde Colombia, desde la Mega, y ya volvemos con más historias, más preguntas acerca de exorcismos y liberaciones. En el cartel paranormal de la Mega iniciamos otra hora más en esta noche. Hoy los exorcismos, las liberaciones es el tema base para este programa que cuenta hoy con un invitado como el obispo Andrés Tirado. Y Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacio, le damos la bienvenida. Puede participar a través de las líneas telefónicas 601-288-4218, 601-287-9731. Si quiere contar una historia obviamente relacionada a este tema. Y de paso, ¿por qué no hacerle una pregunta al Monseñor Andrés la noche de hoy? ¿Listo? Entonces voy a ir a la línea precisamente para escuchar la historia y si alguien tiene algo que preguntarle al padre, pues puede hacerlo. Buenas noches, La Mega, ¿y con quién hablo? Buenas noches. Sí, gracias, ¿con quién hablo? Señor Daniel, habla con Eto Ramos. Señor Ramos, buenas noches para usted, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? ¿Usted tiene algún número de WhatsApp donde yo le pueda enviar una foto? Porque esto no es palabras, sino hay que probar con pruebas. Me gustaría enviarle una foto a un WhatsApp. Cuénteme la historia. ¿Tiene el número de WhatsApp para enviarle la foto? Ya ahorita le cuento internamente con la producción, porque no se lo puedo dar al aire, pero cuénteme la historia. Bueno. El problema mío, ¿cuál fue? Que nosotros vivíamos, o sea, la familia mía vivía en un pueblo cerca a Cali, de como 4 horas, 3 horas. Sí. Entonces la belleza de mi papá se enredó con una mujer. Ella por separarlo le tiró unas porquerías a mi mamá. Mi mamá estaba en embarazo mío. Y entre lo que ella le tiró un espíritu a mi mamá. Como yo estaba dentro de ella, el espíritu lo cogí fui yo y la maldad que le tiraron lo agarré fui yo. Yo comencé cuando yo nací, me bautizaron. Cuando me bautizaron a mí, bautizaron el espíritu que me ha dado. Y yo comencé a sufrir y no terminé de estudiar. En ese tiempo que yo terminé de estudiar, nos vinimos a vivir a un pueblo cerca a Cali. Y en ese pueblo, una mujer me vio y se enamoró de mí. Como yo no le correspondí, me colocó un espíritu, otro más. Me hizo un poco de maldades. Yo no sabía lo que le estoy contando. Y comencé a voltear, busqué de brujos y busqué. Y se me fue la vida. Ni podía terminar de estudiar, ni trabajar, ni nada, porque por donde me metía encuentro problemas y situaciones más males y más maldades. ¿Ya? Señor Ramos, le hago una pregunta para entender. O sea, usted nace con un espíritu que, me digamos, lo colocan, está herido a su mamá, pero usted lo recibe. Más otras maldades que eran para ella, todo eso. Sí, o sea, lo recibió usted. Y en el transcurso de la vida dice que le metieron otro espíritu, una mujer, a raíz, digamos, como haciéndole como una especie de brujería. En el 83, ajá. Ok. Entonces, de las cosas que le colocaron a mi mamá para separarlo a ella y mi papá, era que él le cogiera rabia a ella y él me tenía rabia a mí. Y yo pensaba que él me tenía rabia a mí porque mi mamá de pronto en el embarazo mío le buscaba mucho problema de él o algo, y no, es simplemente esa situación.
Bueno, entonces ya cuando yo me fui yendo en la vida, yo comencé a oír la mega, y en una ocasión oí el nombre del señor Andrés Tirado. Yo fui a Bogotá, pagué la consulta, él me dijo, con mis oraciones, y esto que le mando, con eso usted tiene, unos aerosoles, un poco de cosas, bueno, en fin, eso fue en el 2019. Sí. Después, oyendo un programa de ustedes, de la Mega, un taxista de Cali llamó y él contó la historia más o menos como el problema mío. Él dijo que él manejaba un taxi y que un día se había subido un santero del taxi y le había dicho que él tenía un espíritu, que había que ir a la Galería de la Mega. Yo oí todo el programa y yo vi que él está viviendo, es lo que yo he vivido. Y yo gasté mucha plata en brujos en muchas partes y nadie me da solución. O sea, al día de hoy, señor Ramos, lo siguen atacando los espíritus. Espere, les cuento la historia. Vamos por lo del taxista. En el 2019, después de que fue el señor Andrés Tirado, en el 2019 fui a la Galería de la Mega y la señora pues que me iba a sacar una plata, un poco de cosas, y yo dije, no, eso es mejor con oración. Que yo busqué un sacerdote sin saber nada, porque yo sabía ni qué era oración de liberación, ni nada de eso yo sabía, que yo busqué el sacerdote. Yo era conocido de él, por eso fue que me hizo ese favor, porque los sacerdotes, mucha gente no quiere hacer eso, que eso no existe, que no, que más. Que yo fui y le expliqué el problema mío, de lo que yo me salía por encimita, que yo he gastado mucha plata en burro y todo, que necesitaba un favor, que me hiciera una liberación. Y me hizo la oración de liberación y me sacó un espíritu, pero es que yo quiero enviarle las fotos para que usted se dé cuenta de mi problema. Sí, no, claro, me puede enviar la foto y creo en su historia, tranquilo, o sea, me puede enviar la foto. Él me sacó el espíritu en noviembre. Cuénteme, en la foto, ¿qué es lo que se ve? Descríbame la foto, porque pues, igual será una foto. La cara, cuando usted ve los ojos, o sea, los ojos, el ojo izquierdo está más arriba que el otro y la boca está para abajo. O sea, el lado izquierdo mío está el problema del espíritu, ¿ya? Entonces, cuando ya él me hizo la oración de liberación, él me dijo, usted sintió lo que le salió. Entonces, una señora que estaba ahí me dijo que ya había visto salir como humo por la cabeza. Bueno, eso quedó así. Cuando a los 15 días comenzó la gente a decirme que tenía en la cara, entonces yo me tomé la foto y yo ya me vi la cara, los ojos derechos, la boca derecha. O sea, es muy diferente a la foto que yo tuve toda la vida, porque yo tenía una foto de 8 meses, en blanco y negro, y uno veía ese ojo siempre arriba y la boca para abajo. Entonces, para final del 19, al mes de haber me hecho esa oración, yo fui otra vez y hablé con él. Yo le dije que yo veía que la cosa como que no mejoraba, que le mostré la foto de la cara y todo, le conté la situación, y las fotos viejas y todo, entonces él ya vio, entonces me hizo otra vez una oración. Eso fue en diciembre del 2019. Cuando él me hizo la oración de liberación, eso salió por los pies. La señora que estaba llena de momento gritaba durísimo, le decía al padre que hiciera oración a ella porque ahí cuando salió por los pies. Pero eso fue lo que me colocó la bruja acá en el pueblo que vivió cerca de Cali. Entonces yo llegué y me salí contento porque ya estaba libre, ya me había sacado el otro problema, yo me vine libre, llego a la casa donde vivo a media hora de Cali, cuando llego donde vivo y yo sentí una palmada en el pecho, duro, y eso me quemaba por dentro y yo era pálido y un desespero y ya se me escuadró otra vez en la cara. O sea, ese espíritu se me metió, el que me habían sacado primero porque él estaba bautizado. ¿Me escucha? Sí, señor. Entonces, él volvió y se me metió, por eso yo quiero enviarle las fotos para que usted haga un favor y las mire. Entonces, ya cuando volvió y se me metió, yo he bregado y he ido aparte, fue hasta Valledupar, donde dice que hay un cura exorcista que se llama Dorian Rocha. Yo hablé con él, pedí una semana por allá, y llegó y sacó un crucifijo, me lo puso en el pecho y me dijo 3 palabras y me dijo, ¿está listo? No, está listo porque yo tengo todavía el espíritu acá, tengo la cara como la tenía antes, de cuando me mataron. O sea, el espíritu estuvo por un mes fuera del cuerpo mío, esperando volverse a meter. Y se me metió cuando yo estuve limpio, y se me metió. Porque como le digo, él estaba bautizado, le hicieron la primera comunión, le cuento una persona. ¿Ya? ¿Aló? Sí, no, es que no sé si me deja hablar. Bueno, esa es la historia del problema mío. Ese es el problema mío. Como le digo, yo fui de un sacerdote que dice que es exorcista y 3 palabras y me puso un crucifijo en el pecho. No, ya está listo. Pero yo sé que ese espíritu está porque él, primero yo sentí cuando él se metió en el 2019, o sea, va a ser 4 años ahora, a fin de año, va a ser 4 años. Señor Ramos, ¿me permite hablar? Sí, señor. Gracias. Quería preguntarle, ¿hoy en día usted sigue siendo atormentado por este espíritu según lo escucho? No me atormenta a mí, sino que hace que la gente me busque problemas a mí.
¿Ya? Por eso, o sea, pero usted dice que es culpa del espíritu que lo atormenta. Ya, sí, señor, nomás el Por eso. fin de mes de Ahora, mayo. ahora le hago otra pregunta, vamos despacio. A raíz de estas posesiones y de este espíritu, porque ya le voy a dar la palabra al monseñor Andrés, a ver qué me opina de esta historia, ¿usted ha hecho cosas que no recuerda, como si usted hiciera cosas y el espíritu es el que las hace y después le cuentan lo que usted hizo y que le han No. Yo No, yo sí, siempre he tenido, o sea, inclusive yo me he salido del cuerpo. Yo me he salido del cuerpo y la primera vez que yo me salí tenía como 9 años y casi no me meto atrás al cuerpo. por eso, pero Yo me mi he salido. pregunta es, ¿el espíritu lo posee a usted y hace cosas por usted? No, él no me hace daño a mí, pero busca que la gente me busque problemas. Ahorita el fin del mes de mayo, cerca de acá donde vivo, una cuadra, me agarraron 3 tipos con un cuchillo mataganado. Uno me metió una cuchilla en el ojo, donde tengo el lado izquierdo, el espíritu, y casi me dañé el ojo. O sea, prácticamente lo tengo dañado. Por El eso, cuello, pero le hago una pregunta. ¿Cómo sabe usted que el espíritu o lo que es el que le manda a usted la gente malvada que le hagan cosas? Esa es mi pregunta. Porque Porque- listo, usted dice, no me porque, entra el espíritu a aquí- mí ni entra en posesiones. O sea, usted no sufre de posesiones. aquí- Usted dice que tiene un no, espíritu o sea, que le atrae cosas malas. eso, exactamente. ¿Cómo sabe porque usted eso- quiero que me cuente, cómo sabe usted? Porque digamos, yo puedo salir a la calle mañana y me atracan. Pasado mañana me puedo estrellar. En 3 días me echa mi novia. En 4 días me echan del trabajo. ¿Cómo se dio usted cuenta o cómo confirmó que es un espíritu el que le está trayendo esas cosas malas? Porque es que hay partes donde nadie me conoce, yo llego y mismo la gente uno siente que la gente, sin uno tocarla, y cuando yo he buscado brujos o buscado ayuda, la gente dice, no es que usted busque el problema, no es que usted, y por mucho, yo en sitios que ni conozco, porque yo estoy en otros países como en Estados Unidos, y uno siente que la gente, cuando lo ve a uno, como que quisiera como atacarlo a uno. Pero pregunto, Comienzan a buscarle- pregunto, ¿por qué llegar a la conclusión que es un espíritu el que está buscando gente para atacarlo a usted? Porque eso fue el trabajo que le colocaron a mi mamá para separarla a mi papá. ¿Ya me entiende el problema? El problema radicó fue por ahí. ¿Ya? Ok, muy bien. Señor Andrés Tirado, monseñor Andrés Tirado, ¿qué opina usted de este caso? Esto que no es una posesión como tal, pero sí puede pasar esto, monseñor, que uno crea que un espíritu le atrae a uno cosas negativas. ¿Qué explicación usted le da a este caso, monseñor Andrés Tirado? Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Yo me acuerdo el caso de él y es un caso complejo. Él estuvo en mi oficina y en mi oficina yo vendo algunos productos, entre ellos hay unos spray, unos aceites, pero no es obligatorio que lo lleven. Y segundo, nunca he dicho que con eso se van a liberar o van a sacar el demonio o se les va a cambiar la vida o van a tener sanación o liberación o prosperidad. Ayudan porque son sacramentales, son bendecidos y exorcizados. Yo no le dije a él que con eso él ya tenía. Lo que pasa es que él quería que yo le hiciera el exorcismo inmediatamente. Y yo no hago exorcismos inmediatamente. Los que me conocen desde hace 20 años y más en el Ministerio de Liberación y Exorcismo saben que yo hago un proceso y eso lleva tiempo. Y cuando terminan, primero el diagnóstico, después los tratamientos, cuando terminan ese proceso, que eso dura bastante tiempo, meses, entran ya a una lista para hacer el exorcismo. Y muchas veces no es solo un exorcismo, sino son varios que hay que hacerle. Y son casos difíciles. El caso de él se llama vejación. No es que el espíritu esté dentro de él, sino está alrededor de él y se pega a él y genera muchas cosas. Entonces, pues, mi metodología no le gusta mucho a mucha gente, no están de acuerdo muchos, porque es un proceso y lleva tiempo y es de esfuerzo. Entonces, pueden buscar, pues él ha ido donde brujos, que es lo que yo no recomiendo, a personas profesionales. Aquí en La Mega, en el cartel, hay varios profesionales en el área, en diferentes iglesias, espiritualidades, pero gente seria y que todo en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, yo que soy una persona que conozco el tema en diferentes religiones y espiritualidades, es un proceso. Creen a veces que el exorcismo es una magia, que es simplemente le pongo un Cristo, le hago una oración o le digo hágase tal cosa y ya con eso se va a liberar. Y eso es mentira. Es un proceso y es de bastante esfuerzo. Ahora, sí hay trabajos que hacen muchas veces cuando se lo hacen cuando está la mujer embarazada o por
circunstancias lo hicieron y la mujer estaba embarazada, parte de esa contaminación también pasa al feto, pasa a los hijos. Pero hay diferentes tipos de afectación espiritual. Lo otro es que también ahí hay una afectación psicológica. Entonces hay que revisar esa parte también porque muchas veces nosotros queremos achacarle todo al demonio o al Dios, al Señor o a los demás, pero a veces el problema es de uno y eso genera muchas cosas y a veces le echamos la culpa a lo que no es. Muy bien, Juan Manuel Escobar, que quería hablar, buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir usted acerca de los exorcismos, liberación? Si tiene alguna pregunta para el padre, bienvenido. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, señor, adelante. Bueno, mi familia es muy creyente. Hacemos grupo de oración. Más que todo mi mamá, yo no voy hasta allá. Primeramente decirle a las personas que hay ciertas cosas en el ambiente que nosotros percibimos cuando estamos muy conectados con Dios. Es decir, cuando hay, yo le digo el enemigo, cuando tú sientes que el enemigo está cerca, el lugar se percibe un ambiente triste, negativo, hay plagas, tú no entiendes por qué en el baño hay un nido de hormigas, por ejemplo, empiezas a ver las paredes rayadas como si fuera con un carboncillo, y tú preguntas, ¿hay niños? No, no hay niños. ¿Por qué la pared está así? No, apareció la pared así. Los olores. Cuando hay entidades, los olores hacen que tú percibas más o menos el nivel de la perversidad, discúlpenme las palabras por decirlo así, que está en el ambiente. Si he tenido experiencia con el exorcismo, sí. Te puedo decir que primeramente las personas desarrollan una fuerza sobrehumana que tú te sorprende. O sea, pueden haber 12 hombres agarrando a esa persona y no lo van a poder controlar. Hay gritos, cambios de voces, pero evidentemente acá el monseñor habló, disculpe si me equivoco, sobre que hay cosas psicológicas, sí. Hay personas que desafortunadamente tienen trastornos, pero existen otras que no. A través de los animales te puedo decir que hacen invocación de espíritus, como las ranas, por ejemplo, una rana pequeña, blanca, que se encuentra en zonas muy de Córdoba, de Chocó, creo que le dicen la rana platanera, con ese tipo hacen invocaciones. También hay una muy famosa que se ha luchado contra ella y es difícil, muy difícil luchar contra eso, es cuando hacen entierros en, digámoslo así, en cementerios. Eso tiene que tener un día, una fecha especial, una tumba especial y que esa tumba la persona tenga una edad y unas características. Por características me refiero que sea que haya sido un hombre negro, que haya sido un hombre blanco, que haya sido una niña de 9 años, por ejemplo. Por eso muchas veces se recomienda en los cementerios no dejar fotos de la persona que falleció, ¿cierto? Un caso así muy sin nombres, obviamente, era un muchacho, se le estaba haciendo un grupo de oración entre 12 personas, él está en el centro, y se percibe un olor mucho a azufre, un olor a azufre, la persona gritaba, se movía, no podía, salía una voz súper extraña y nosotros intentábamos, y es complicado, o sea, como dice el Señor, concuerdo con él, no es de la noche a la mañana, no es que tú llegues y dices, oh sí, ya, no, hay unas señales que uno debe detectar para no decir, ok, aquí está pasando algo, y muy característico de eso, me refiero a las plagas. Y también en el techo de la casa salen como unos hilitos como de comején, pero son como en sal. O sea, son como que van bajando en los techos. Ya ahí yo empiezo a decir, ok, aquí está pasando algo muy raro. Otra situación muy similar que conozco, una muchacha llegó a la casa de un conocido y estaban ciertas personas y alguien le agarra la mano y le dice, tú no eres tú. Y ella dice, ¿cómo que no soy yo? Yo sí soy yo. Y le digo, no, tú no eres tú. Aquí hay alguien que está dentro de ti. Se hizo un proceso con esa persona, no desconozco completamente cómo fue, pero la finalización es que la niña dice, no sé qué pasó. O sea, no recuerdo, me acuerdo hasta un cierto punto y ya de ahí todo en blanco. Yo qué digo, obviamente, o sea, tienes que ser muy espiritual. No todas las personas pueden ver las entidades ni percibirlas. Eso sí es muy real. Eso es como decir que todos somos buenos en matemáticas, o sea, no es posible. Hay personas que percibimos eso, se percibe en el ambiente y es más, yo diría que a través de los sueños. O sea, primero uno como que visita la casa, está con la familia, habla con la familia
Y si hay algo ahí, te va avisando a través del sueño, como que empiezas a soñar con la casa, y tú empiezas a preguntar, ve, pero ¿hay alguien aquí? Un hombre así, así, no, no. Y te dice de pronto el niño, yo sí he visto a ese hombre jugando conmigo, pero mi mamá no me cree. O yo sí he visto a esa niña jugando conmigo, pero mi mamá dice que es mi amigo imaginario. Yo sí vi una niña así en el espejo cuando estaba dormido por la noche, pero mi madre me dice que me va a llevar al psiquiatra. Porque los niños son más sensibles a las presencias por su inocencia. ¿Sí me entiendes? O sea, esas son señales donde uno dice, ve, o sea, el niño está percibiéndome algo, que es un ser inocente. Me está diciendo, o sea, no tiene por qué haber una niña jugando con él. Y como dicen, llega uno, se encuentra con la situación, y entonces duermes y tú le dices al niño, ve, ¿conoces una niña que es así? Y te va a decir, sí. ¿Y cómo sabes su nombre? ¿O cómo sabes que es ella? Habrá personas que dirán que uno está loco, que esto es mentira, que uno se lo está inventando, que es de la imaginación, pero te confirmo que es real. ¿Qué le digo a las personas que están pasando por una situación así, que busquen grupos de oración muy fuertes? La sala exorcizada en los 4 puntos de la casa. El padre, no sé, el obispo me dirá si me estoy equivocando. La sal exorcizada en la comida evita que también te hagan maleficios a través de la comida. Porque muchas veces vecinos o mismos familiares, cómete esto, y ahí ya están echando arena de cementerio, hueso molido de algún difunto, algún hueso de algún animal, de las imposiciones o de las invocaciones que ellos hacen en ciertos días específicos. O sea, se siente y se percibe. Estas las experiencias que he tenido en la vida y a veces uno dice, oh, qué fuerte. Muy bien, Juan Manuel Escobar. Pues muchas gracias por contar su historia y también sus opiniones muy válidas. Gracias. Muy bien. Monseñor Andrés Tirado, hablando de exorcismos y liberaciones, una pregunta que han hecho, y ahorita basándome no en esta historia, sino en la anterior, cuando una persona decía que la maldición iba como para su madre, pero él la recibió a la mamá estar en embarazo. Padre, un niño, un bebé, puede ser poseído por un espíritu, por un demonio, y usted le ha tocado, si la respuesta es sí, le ha tocado hacer liberaciones de exorcismos de niños. Eh, Podríamos decir que es más frecuente de lo que nosotros creemos. Y sí, yo he tenido que exorcizar bebés y niños. Y son los casos a veces más dolorosos porque pues los niños son muy vulnerables. A veces sí, porque hacen un trabajo de brujería a la familia, o a veces hay una entidad en ese lugar, y el niño a veces viene con una característica de que él es sensible a lo espiritual. No todos los niños vienen con esa sensibilidad. Hay unos que vienen como con el radar más encendido, si lo podemos llamar de esa forma, y puede llegar a una vejación que es fuera de él, que lo está molestando, atormentando, o dentro de él. Sí, hay casos y en la historia exorcística de la iglesia hay varios casos de bebés y de niños poseídos. ¿Cómo, Mm, padre, y cómo se daría uno cuenta, por ejemplo, en el caso de las personas que nos están viendo ahorita y tienen bebés, tienen niños, cómo un padre, cómo una madre puede llegar a decir mi bebé está poseído? ¿Qué tendría que pasar? ¿Como qué síntomas o algo para uno no pensar, ah, está enfermo, sino decir está poseído? ¿Es fácil detectar eso o cómo se haría uno como padre saber que no, su hijo... necesita un profesional que le certifique realmente que está poseído. Pero hay ciertas señales que podemos nosotros interpretar y tener como posible caso de una posesión o una vejación que está molestando. Entonces, eh, por ejemplo, que el niño se empieza a enfermar y los médicos han tratado de hacer todo lo posible, todos los exámenes salen bien, que el niño llora sin justificación todo el tiempo, es todo el tiempo, mañana, tarde y noche, que le aparecen morados en el cuerpo, rasguños en su cuerpo. Algunos casos hay levitación, algunos casos hay elementos en el cuarto que se mueven, que se cambian, que se dañan, que se estallan, plagas también que se manifiestan alrededor del niño. Animales, los animales son muy sensibles. Cuando un animal, hay animales que ven, hay animales que sienten, y hay animales que ven y sienten, pero inmediatamente se vuelven agresivos contra el bebé. Antes no lo hacían,
pero después empiezan a ser agresivos contra el bebé. Los mismos padres y los familiares empiezan a enfermarse y empiezan a sentir un rechazo hacia el bebé o hacia el niño. Pero esto es genérico. Esto no es que, es que le pasó algo parecido a mí o es que ya está poseído. No, porque pueden ser muchas causas diversas. Por eso es importante buscar a un profesional, porque a veces nosotros nos autorrecetamos y decimos, no, es que realmente tienen mal de ojo, realmente fue un trabajo que le hicieron, realmente fue un espíritu que se le metió y en realidad no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado de ir a los lugares donde le dicen, no, es que yo conozco un tipo buenísimo, una vieja buenísima, que usted va y le dice y esto. La mayoría dicen cualquier cosa, la mayoría. Y es muy complicado. Por ejemplo, hay niños que han estado, casos que yo he tenido, que no han sido de posesión, pero los diagnosticaron mal y estaban en tratamientos médicos y el brujito o la brujita o el fulano, el sutano, le dijo, no, suspéndale eso, no le dé esa vaina porque eso es espiritual, eso no es de salud. Y el chino se les murió. Entonces es complejo la situación. Hay que investigar muy bien ese tema. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado hablando de exorcismos, de liberaciones. Monseñor, otra preguntita antes de darle la palabra a otro oyente. Monseñor, una persona, por ejemplo, que es poseída, pero no es creyente, digamos, no es creyente ni de Cristo, ni nada, no tiene creencias, ¿se le puede ayudar o cómo se haría en ese caso? Porque pregunto a una persona que de pronto está siendo poseída y le dicen, oiga, usted está siendo poseída, y dice que eso no existe, eso no pasa. ¿Cómo sería ahí la ayuda? ¿Sí se puede ayudar así no crea o tiene que ser un creyente para poderle hacer un exorcismo? No solo mi persona ha tenido casos de ateos, sino hay varios exorcistas en el mundo que han tenido el mismo caso, donde son ateos totalmente. No es que son agnósticos, no es que sí cree un día, otro día no, otro día sino totalmente no creen en nada, en nada. Y ellos mismos van viendo y van viviendo una serie de circunstancias alrededor de ellos que los hacen como recapacitar y ver que las cosas no son como ellos piensan. Cuando ya llegan a los videos, a las cámaras, y empiezan a tomar fotos, audios y videos y se los muestran y le dicen, mire, esto es usted, hermano, usted estaba así hace 15 minutos y usted se volvió esto, mírelo. Niegue lo que está acá en este video, en este audio, en esta foto. No, pero es que no sé qué, yo no me acuerdo, es que... Entonces se puede ayudar a distancia, algún familiar puede hacer el tratamiento por él en cierta forma y se le podría realizar más adelante algún exorcismo si la persona lo desea. A la brava no se puede hacer. Es si la persona en su conciencia decide así no crea, o su fe apenas esté creciendo. Hay muchos casos de posesiones en los cuales que la persona termina volviéndose muy espiritual precisamente por esa experiencia personal. Y lo que dicen los oyentes que han estado participando hoy en este en vivo, es que solo el que vive es el que lo sabe, el que lo vive es el que lo goza, dicen por ahí. Entonces, relacionado a la familia o esa misma persona tiene una experiencia paranormal, entonces dice espiritual, mística, dice, sí, realmente esto ocurre. El resto, mucha gente nunca ha sentido nada en su vida y puede ser que nunca lo llegue a sentir y eso está bien, pero eso no quiere decir de que porque él no lo haya vivido, no lo haya experimentado, no sea una realidad. Por eso el Vaticano, universidades importantes en el mundo, Cambridge, la Sorbona, en Estados Unidos, en el mundo entero, en Australia, hacen investigaciones de estos fenómenos, hospitales, clínicas, porque aunque muchos dicen que no es esta realidad, hay pruebas. Y refutar esas pruebas y esa existencia y esas realidades de muchas personas, pues ya es complejo. Charlie Paranormal, buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir sobre exorcismos, liberaciones? Daniel, muy buenas noches para ti, para Paul y para el Monseñor.
mis respetos y la bendición, monseñor. Mira, lo que el monseñor decía era acerca de las maldiciones generacionales. Para cortarlo así, yo terminé demonología y estoy estudiando a dos demonios aparte. Padre, una pregunta. En los exorcismos que se hizo de Annalise Michel, de Michael Taylor y de Anna Exlon, que terminaron desafortunadamente mal, mi pregunta es, por llamarlo de alguna manera, ¿en qué falló los exorcistas o el sacerdote en no poder expulsar a los demonios? No sé si de pronto el monseñor me puede explicar. Muchísimas gracias, Daniel. Monseñor, buenas noches a todos. Charlie, a usted Muchas gracias. muchas gracias, monseñor. ¿Qué podemos responder ante esa inquietud? ¿En qué falla de pronto los encargados de hacer un exorcismo y de pronto que se cause la muerte de alguien? Los tres casos son diferentes. Lo que los une es el trágico desenlace de la muerte. Desafortunadamente, nos tomaría mucho tiempo porque tocaría hacer todo un análisis desencriptando esa maneja de cada uno de los casos, pero no es el exorcista el que hace el exorcismo. Quiero que entendamos ese concepto. No es el exorcista, es Dios. Y si en cierto momento no se da la liberación, hay muchos factores de por qué no se logra. O falta de fe de la familia, o falta de fe de la persona, o que esa posesión lleva hacia un fin. También ha habido santos que han sido poseídos por el demonio, siendo santos. El gran problema es de estos tres casos concretos que me presenta, es la imprudencia en los exorcismos. A veces, esto ha sucedido varias veces que se han dado muertes en exorcismos de los poseídos. Bueno, también de los que han hecho exorcismos, pero esto ya es otro tema aparte. Hay una negligencia a veces por querer ayudar, el desespero tan grande de poder ayudar a una persona en salir adelante, a veces pasan los niveles establecidos como tal. Por eso en el concilio, después del Concilio Vaticano II, se desarrolló toda, bueno, ya venía antes, pero se desarrolló toda unos parámetros, unos procedimientos hasta dónde puede llegar el exorcista. Muchas veces para lograr debilitar al demonio hay que debilitar el cuerpo. Desafortunadamente en estos exorcismos se les ha ido la mano y han llegado a este punto trágico de la muerte de estos personajes. Es más, se llegó hasta los juzgados por negligencia médica y negligencia también eclesial, porque se creía, o todavía se cree, algunos exorcistas piensan que si ponen a ayunar una semana, 15 días, no le da agua, bueno, hace una cantidad de cosas que no las voy aquí a comentar. Va a ser de que hay un momento en que la persona vaya a desencarnar, que está en el umbral de la muerte, pero en ese momento puede desprenderse, es una técnica, puede desprenderse ese demonio o esos demonios. Yo no soy de esa metodología, pero eso ha causado muchas muertes. Entonces, primero, en esos casos se dio una negligencia eclesiástica y médica. Segundo, el que hace el exorcismo es el Señor. Por eso muchas veces se hacen muchos exorcismos durante años. Vemos al padre Fortea, vemos al padre Gabriel Amor que lo explicaba, Conrado Albucci, Manuel Milingo, grandes exorcistas que por más poder que ellos tuvieran, que Dios les haya dado en ese don de liberación, no se liberaba a la persona, porque es la voluntad del Señor. Es más, en los escritos medievales y antiguos llevaban algunos poseídos donde los exorcistas, y eran guerras tremendas y no lograban liberarlos. Entonces los llevaban donde algún santo, alguna santa. Por ejemplo, ahorita pasamos la fiesta de la celebración de San Benito Abad, que es un santo no oficial de los exorcistas como tal, pero se ha tomado esa figura de él como exorcista.
y se lo llevaban, y ellos solo con una oración o con dar la bendición, ¡fum!, por ese poder de santidad salía esos chukis. Pero los exorcistas somos seres humanos y que a veces llevamos muchos años haciendo exorcismos y ahí hay mejorías, pero no hay total, hay casos donde no hay total liberación o exorcismo de esos demonios. Entonces, a veces creemos que el exorcismo es que el sacerdote hace ritual, echa el agua bendita, pone la cruz y ya hizo las plegarias y ¡pum!, listo, salió. Hay casos que sí, pero los casos así tan fuertes como esos tres que me presenta, son casos muy agresivos, que llegan a un nivel de fusión o de integración que se llama, ya cuando el demonio está tan pegado que es muy riesgoso que salga de ese cuerpo. Entonces por eso llegan a esas técnicas que no es mi metodología, pero hay algunos sacerdotes que lo han hecho, tanto romanos, tanto ortodoxos, anglicanos y otras denominaciones, y se les ha muerto en los exorcismos varias personas. Voy a ir a la línea telefónica, exorcismos, liberaciones. Buenas noches, la Mega. Buenas noches, hablar con Camilo. Camilo, muchas gracias, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, más que una historia es como una pregunta polémica para el padre respecto al tema. Sí. Y para soportar pues con una historia que no es paranormal, pero que va ligada a esa pregunta. Bájele, digamos, si le puedo bajar el volumen a su radio, le agradecería. Okay. Perfecto, listo, lo escuchamos. La pregunta es, ¿cuál es el peligro para la sociedad de un poseído? Y yo le hago la pregunta al padre porque pues, digamos, yo soy una persona creyente, pero a mi manera. Pero si a mí el padre me dice, yo, digamos, podría decir que no soy muy amigo de las imágenes. De hecho, son creo que las que inspiran la maldad. ¿Y por qué digo eso? Porque hay mucha gente mala, y lo digo por experiencia, no porque yo lo haya hecho, sino a nivel familiar, que son los que van a misa, que son los que rezan el rosario, que son los que ven una virgen y se persignan, que tienen el nieto, el hijo, primera comunión, bautizo, se lo presentan a todas las vírgenes de los pueblos, hablándolo a nivel de santidad. Y estas personas obran bastante mal. Entonces yo digo, ¿por qué el poseído es peligroso? Por tenerle, digamos, fastidio a una imagen, cuando muchos sicarios o mucha gente mala mata en nombre de esa misma religión, y uno no los ve de pronto gritando o convulsionando o levitando, uno los ve como personas normales, pero son los que llevan la maldad en su corazón. Antes de que me responda la pregunta, le cuento la historia para dejarlo hasta ahí, y es que yo por lo menos vengo de una familia donde conté todo lo anterior, ritos, sacramentos, y la verdad, pues digamos ya lo he superado, pero a nivel emocional fue gente que a mí me hizo mucho daño, que yo llegué al punto de recriminarles, pero venga, ustedes, porque son de esos católicos conservadores, entonces yo les decía, venga, en esas imágenes, ¿quién está? ¿El diablo disfrazado de Dios o a quién realmente están adorando? Que se supone que con todos los sacramentos debería haber paz, amor, fraternidad, familiaridad, pero todo lo contrario, odio, envidias, egoísmo. Entonces siempre le había querido haber hecho esa pregunta al padre, ¿cómo definir esa contrariedad? Es básicamente eso. Perfecto, Monseñor Andrés, ¿qué puede responder a la inquietud de nuestro oyente? Bueno, es que una cosa es, hablemoslo del budismo, del hinduismo, del judaísmo, del cristianismo, catolicismo, de cualquier sistema religioso. Una cosa es el sistema religioso como tal, las creencias, lo que se cree, lo que se profesa. Otras son sus individuos. Y hay un fenómeno humano en el cual se da en el budismo, se da en el hinduismo, en el taoísmo, en el catolicismo, en el judaísmo, en el islam, de que creen que están en el sistema religioso porque cumplen unas normas o cumplen algo establecido y se lo meten en su mente y dicen, no, yo ya cumplí, yo ya estoy bien, pero realmente dentro de su corazón no están cumpliendo lo que estas religiones, hablemoslo en el contexto de nosotros, cristiano católico, Jesús nos llama a hacer. Entonces, ahí hay un testimonio de que no debería ser así. Entonces sí, hay mucha gente que es
religiosa, más su corazón está alejado del Señor. Pero el problema no es de la religión, no es del sistema religioso ni las creencias, es de la persona que interpreta las cosas mal y vive mal. Entonces uno no puede juzgar a un sistema religioso, una religión o una espiritualidad por la culpa de estas personas. Ahora, hay una cuestión que es la fuerza del mal y otra es el demonio, los demonios o los espíritus bajos. Entonces, esta fuerza del mal puede contaminar, claro que está unido a esos seres, puede contaminar un corazón cuando ese corazón decide recibirla, abrir su corazón a eso y volverse una persona mala. En la Sagrada Escritura lo encontramos como los anticristos, los que van en contra de Cristo, los que van en contra del ser humano. Y en esa medida viven ese mal y les gusta ese mal y quieren estar en ese mal. Y eso está en todas las religiones, está en todas las filosofías, está en todas las civilizaciones, porque es el ser humano cuando se aleja de lo moral, lo ético, lo espiritual. Y lo encontramos ahorita en todas las religiones, espiritualidades, todos los pueblos, que ha habido gente mala y va a haber gente mala por su decisión de ser malos. Ahora, ¿por qué hacer los exorcismos? ¿Por qué sacar estos demonios, estas entidades? Muchas veces no, estas personas malas no quiere decir que estén poseídas, algunos sí, otros no. Muchos es porque les gusta el mal y se sienten bien haciéndolo. Eso es otra cuestión ya personal. Pero hay personas que sí están poseídas y que eso que está dentro de ellos los está destruyendo. Económica, salud, paz, tranquilidad, el progreso, sienten cosas horribles. Por eso el servicio del Ministerio de Liberación y Exorcismo, porque los está destruyendo. Usted escucha a un poseído y la mayoría le van a decir que están viviendo cosas terribles. Hay otros que están poseídos, pero porque quisieron estar poseídos. Hicieron algún pacto o cuando entró esa entidad, ese espíritu, lo recibieron y dijeron, no, usted es mi amigo y vamos para adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que esos demonios, esos espíritus, no son amigos de nosotros y no quieren el bien, son parásitos. Y lo van destruyendo al ser humano por dentro y por fuera. Que sea lento, que no se note, que lleve tiempo, no quiere decir de que ese fin que ellos tienen lo lleguen a contemplar. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo poseído, sabe que está poseído, se acostumbra a vivir con el Chucky, con el alien, con la loca de la Anabel. Es más, se enamoran de esos espíritus, porque hay casos que son así, yo he manejado casos que son así, se vuelve el partner, el amigo, pero con el tiempo eso se lo empieza a consumir de adentro hacia afuera. Entonces, ¿por qué se necesita hacerlo? Porque es un servicio. Y eso está en todas las religiones. Mire, la posesión no solo es cristiano católico, están en todas las religiones del mundo desde los tiempos más antiguos. Y está porque es un servicio y es un beneficio para el que está poseído y su familia. Perfecto. Tengo aquí una oyente que dice que estuvo poseída en algún momento, se llama Cosita. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo así que usted estuvo poseída? Cuéntenos su historia. Sí, voy a ser breve en mi relato. Cuando yo comencé a vivir con un muchacho que era mi esposo, se comenzó a vivir episodios en la madrugada extrañas. Él decía que me escuchaba, que me quejaba, y un día él vino, prendió el foco y me encontró a mí con una sábana envuelta, y él me decía, mami, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como si me estuviera ahorcando. Ya, cada vez, bueno, esto fue esa noche. Después, cuando yo tenía relaciones íntimas con él, después que pasaba ese momento de nuestra intimidad, se escuchaba estrupicios en la casa y un olor a alcohol, olía a ron, a cerveza, un olor fuerte en la casa. Bueno, después ya no era solamente el olor,
sino que yo me sentaba en la cama y comenzaba a hablar cosas y ya mi voz no era esa, mi voz era otra, más fuerte, como si fuera de un hombre. Me comenzaron a llevar a una iglesia cristiana. Bueno, que vamos, que te invito a un culto el domingo. Y yo fui el domingo temprano al servicio, a la iglesia. Y de pronto viene un pastor y me dice, pues yo le estoy contando lo que me cuenta, porque la verdad yo no recuerdo que el pastor vino, se me acercó y comenzó a decirme que yo no era yo. Y comenzó a reprender que lo que había dentro de mí, que saliera de mí. En la iglesia comencé yo a decir unas palabras que la verdad que mi esposo dice que no sabe qué era lo que decía. Comencé a hablar cosas que él no entendía y comenzaron a reprenderme ahí. Yo me retorcía. Hubieron otros hermanos en Cristo que comenzaron a ayudar, a reprender en oración en esos momentos, y que uno de los hermanos se acercó y lo que era que estaba en mí le decía: tú no te acerques, que tú eres más demonio que yo, tú no estás bien con tu Dios. O sea, lo puso en vergüenza. Bueno, después de esos episodios, de ese episodio en la iglesia, se comenzó a presentar más en la casa constantemente. Yo amanecía con chupones en mis pechos, en mis partes íntimas. Me levantaba cansadísima. Mi esposo le tocaba irse a trabajar a medianoche y yo me quedaba sola con un familiar allá, y ella a veces me encontraba en el baño o en la sala, mirando para la pared, ahí parada, y me llevaba para allá, que no era que estuviera, ¿cómo que se dice? Esas personas que caminan dormidas. El sonámbula. Ajá, que no era sonámbula, porque en una de esas yo la cogí, mi prima es alta y es gruesa, y en una de esas yo la cogí y la estaba ahorcando a ella. Yo vine, me volteé y la estaba ahorcando a ella, y yo la alcancé a alzar con mi mano. Eso es lo que cuenta ella. Y cuando yo reaccionaba, veía a la gente, mucha gente en mi casa, mucha gente cristiana. En ese trance, yo lo único que me acuerdo era que yo estaba en un lugar oscuro, en un rinconcito con una velita. Yo eso es lo único que me acuerdo, pero yo no me acuerdo de que a mí me hacían liberaciones, de que a mí que me cambiaba la voz, que yo cogía fuerza, que habían 5 o 6 personas me cogían y no podían conmigo. Dicen que era un demonio que estaba como que enamorado de mí, no sé, y ese olor permanente en la casa, lo que contaron ahorita, que un nido de hormigas de la nada, las paredes, las cosas se dañaban, estaban buenas, nuevas, y se dañaban. O sea, fueron tantas cosas que se vivieron en esos momentos cuando yo viví con ese muchacho, que yo todavía me explico por qué a mí, qué pasó en esos momentos. Y si no hubiera tanta gente que me contara eso, yo no lo creería. Yo no lo creería. Por eso yo digo, a mí me hicieron liberación, y muchas. Ok. Mis hijos son testigos de eso. Muy bien, pues muchas gracias por compartir su historia esta noche en el Cartel Paranormal. Muy amable. Bueno, quiero saludar ahora, porque ya nos quedan unos minuticos con el padre, para que el padre va a descansar, porque en la última hora llegarán obviamente historia y opiniones de los exorcismos. Quiero saludar a Teo, porque quiero. A Teo, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal, lo escuchamos. A mí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y a las personas que están aquí arriba, a los panelistas. Dani, especialmente pues he estado escuchando la transmisión, y tengo dos preguntas precisamente al señor Andrés. Sí, entonces, una tiene que ver sobre el tema del exorcismo y otra tiene que ver sobre un tema moral. Me gustaría que me respondiera esas dos preguntas, señor obispo. ¿Qué acción moral usted como creyente puede realizar que yo como no creyente no pueda realizar? Pero específicamente, ¿a qué se refiere? Una acción moral, obispo. Es que depende qué es lo que usted llame moral. Esto es retórica y filosofía. ¿Qué es moral para usted y qué no es moral? Porque ese es un tema que es complejo. Exacto. Dentro de su perspectiva,
de lo cual usted es creyente, ¿sí? Me gustaría saber cuál sería la acción que usted como creyente realizaría que yo como no creyente no pudiese realizar. Es que mientras usted esté en un sistema religioso, ese sistema lo rige a usted voluntariamente. Cuando usted entra a un sistema religioso, una religión o espiritualidad, ese es el horizonte donde usted debe de irse. Y en ese horizonte hay una ética, hay una moral, hay unos compromisos, el cual usted en ese sistema tiene que responder. Pero si usted no pertenece a ese sistema, pues ya es algo que es a su conveniencia como tal, o como usted lo quiera mirar o como lo quiera vivir, qué es moral, qué es ético y qué no es. Ya pasa un tema social, y ya bajo la jurisdicción de cada país reglamenta qué puede hacer el ciudadano y qué no puede hacer el ciudadano. Pero ya cuestión religiosa, si usted está dentro de mi congregación, por ejemplo, o de la iglesia que yo estoy liderando, o de la iglesia romana, o la iglesia ortodoxa, o la iglesia cristiana, es los parámetros que usted libremente escogió para seguir. Como cuando Jesús escoge a sus discípulos y ellos se adhieren a lo que Jesús les está enseñando y se desarrolla una ética, una moral para la vida. Ya es muy diferente porque son dos cosas diferentes, lo que usted viva, lo que usted experimente, siendo que usted no está en ese contexto religioso. ¿Me hago entender? Muy bien. Perfecto. ¿Y la pregunta sobre el tema de los exorcismos cuál es? Perfecto. Yo he hecho un análisis dentro de la lectura de la Biblia y me va a ir una situación que me parece muy curiosa. En este caso siempre se le ha adjudicado la maldad a este ente inmaterial, tomando como premisa, evadiendo el principio, ¿sí?, de demostración de estos entes inmateriales. Vamos a tomarlo como que son ciertos, ¿listo? Son existentes. Y la pregunta es la siguiente. Si en este caso a Satanás, a Lucifer o cualquiera que se le pueda llamar contendor de Dios, en este caso dentro del relato bíblico, él solamente tiene aproximadamente unas 8 muertes. Y en este caso Diosito, en la Biblia, tiene muchos millones de muertes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se determina que realmente el ente que está dentro de la persona poseída es un demonio y no sería Dios? Porque sencillamente no aplica el ejemplo que usted me está dando. Porque primero tiene que su merced conocer teología y sagrada escritura y crítica textual para que usted pueda saber, entender de que no todo lo que se escribe o está en la Sagrada Escritura tiene esa mentalidad de que es o es Dios o es el demonio. Muchas veces es aplicado según el contexto histórico y exegético. Esas son cosas muy diferentes. Ya a una cuestión actual de decir, fulano cogió y mató a la mujer porque se le metió el demonio, para llegar a saber eso, tiene que ser un proceso donde un exorcista lleve ese caso y hayan todos los argumentos, las pruebas para llegar a ese caso. Pero aún así se dé de que él, porque estaba un demonio dentro, fue y mató al otro, ante la ley eso no aplica. Entonces eso es aparte de la realidad como tal que nosotros vivimos. Una cuestión lo espiritual, de posesión, otra cuestión es lo legal. Entonces, la Sagrada Escritura, usted tiene que coger texto por texto, desencriptarlo y entender en qué lenguaje y en qué momento se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué visión tenían en ese momento de Satanás, qué visión tenían del pueblo de Dios, qué visión tenían de Dios. Muchas veces nosotros leemos la Sagrada Escritura y dice fue, por ejemplo, el rey David y mató a mujeres y niños. Entonces, porque Yahvé se lo ordenó, pero usted, porque lo leyó así, pero eso no quiere decir que la Sagrada Escritura lo diga así como tal. Es el contexto en que hizo las cosas. Entonces, es un estudio muy profundo de exégesis bíblica para entender el por qué en ese momento
se le echó la culpa al uno o al otro de lo que sucedió. Vivimos en más de 2000 años de exégesis y estudios bíblicos. Aparte de eso, de lo que el desarrollo del exorcismo como tal se ha desarrollado a través de estos milenios, antes de Cristo y después de Cristo, porque el exorcismo viene desde antes de Cristo. Él fue una figura la más importante en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Y cómo todo lo que se ha juntado, recopilado de esos exorcismos y de la posesión y de todo lo que el mal está haciendo a esa persona o a esa familia. Pero no podemos echarle la culpa que todo es Dios o que todo es el demonio o que todo es culpa de los demás. Muchas veces estas masacres y todas las cosas que suceden muchas veces, la mayoría es por cuestión del ser humano. Entonces hay que hacer un análisis muy específico de cada caso en la Sagrada Escritura para poder llegar y decir, realmente el que escribió este texto lo enfocaba al demonio o lo enfocaba a Dios o lo enfocó o le dio una justificación. Se lo pongo de esta manera. Los cruzados. Cuando iniciaron las cruzadas en Medio Oriente, ellos tenían un propósito y el propósito era muy bueno. Era acompañar a los peregrinos, protegerlos, pero también evangelizar, llevar la palabra de Dios. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que los moros los atacaban y ellos se dieron cuenta de que lo que consiguieran allá era para ellos, entonces dijeron, nos vamos a organizar y vamos a empezar a tomar posesión de un lado y posesión del otro, porque son vías de comercio, porque lo que consigamos, así matemos al uno, matemos al otro, es para nosotros. Una parte va a la iglesia, pero otra es para nosotros. Entonces ahí decidieron, hagamos las cruzadas, que sea una guerra santa. Pero eso no quiere decir de que eso sea correcto y que esté bien. Es que en la Sagrada Escritura hay pasajes donde yo puedo sustentar que puedo ir a matar. Eso es otra cosa, porque eso es de interpretación. Y ese es el problema de muchas personas, de muchas religiones. Por ejemplo, la yihad, la guerra santa. No, vaya, explótese a tal lugar y que una vez usted ya va al reino de los cielos y salva a los de su familia. Son interpretaciones erradas que se han desarrollado a través de los años. Entonces, hay que investigar un poco más sobre eso. Muy bien, antes de dar las gracias al Monseñor, porque ya llegaremos en la última hora con más opiniones y historias de exorcismos, la palabra para Panela, que decía que necesitaba ayuda, algo relacionado a exorcismo, liberaciones. Buenas noches, ¿qué le quería decir al Monseñor o qué nos quería contar? Buenas noches. Bueno, primero quería comentarle un poco de mi historia porque hablaban un poco de lo de la generación que se hereda, pues, bueno, que se hereda no, o sea, que es por generación de pronto que yo heredo lo que viene de mi padre. Ok, sí. Resulta que yo tuve una relación hace aproximadamente 12 años con una persona, después me enteré que él practicaba brujería y esas cosas, que fue muy tóxica la relación. Luego yo me separé y tuve una bebé. La niña actualmente tiene 11 años. Cuando él se fue, aproximadamente tenía 2 meses de edad, él le quitó el cabello y después, bueno, de muchas discusiones, lo último que me dijo era que él me la iba a quitar y evidentemente me amenazó con eso. La verdad, la niña siempre ha sufrido, desde que tiene 2 meses, ha sufrido de como que se le cae la piel y cosas así. Yo antes vivía en el Caquetá, me vine a Medellín hace 6 años y aún los médicos no dan qué tiene ella. Hace aproximadamente 6 años, cuando llegué acá a Medellín, yo empecé a sufrir como parálisis de sueños y cosas raras. Y después ella me dio lo que llama, pues sí, como lo que llaman una posesión, pues según yo nunca perdí el conocimiento, pero mi cuerpo sí no respondía, o sea, yo me desmayaba, las personas que estaban cerca de mí, pues como decía la chica, no me podían sostener y cosas así. Yo busqué un sacerdote, o mi familia buscó un sacerdote en Cundinamarca y él me trató a distancia. Después yo tuve como más o menos por ahí unos 14 episodios de eso. Finalmente, con mucha oración, un tío mío que vive en Villavicencio, pues desde ahí como que se fue, digamos así, pero yo sí lo he vuelto a sentir, o sea, yo siento esa presencia cuando ella llega. Digamos que en estos momentos, o sea, me pasa por ahí cada 6 meses, no es muy frecuente, pero la niña, ella continúa enferma.
Entonces, mi pregunta es, el sacerdote que a mí me trató, él después no quiso tratar a mi hija, ella no está bautizada, porque yo tampoco, o sea, yo no soy una persona creyente, o sea, digamos que creo en Dios, pero para mí Dios es a mi manera, no muchas veces como lo pinta la Iglesia Católica o las iglesias, bueno, otras religiones. Entonces, mi pregunta es, yo sí creo que mi hija heredó algo, o sea, que la enfermedad de ella tiene mucho que ver o sea, con lo que me pasó a mí, porque voy a decir que mi embarazo nunca lo quise, literalmente para mí siempre fue producto de un abuso, porque a pesar de que yo vivía con él, pues en el momento de que yo concebí el bebé, pues fue algo terrible. Yo vine a querer ese bebé cuando nació, o vine a aceptarlo, entonces yo sí siento que ella tiene como toda esa mala energía, y pues hasta la fecha los médicos no me han dicho qué tiene, o sea, posiblemente tiene síndrome de hiperhemoglobina E, pero aún no se ha confirmado, porque siempre ellos ven y dicen, no, por acá no es, y busque, y a la fecha no lo han encontrado. Entonces, mi pregunta es, si yo no creo, o sea, yo no soy católica, yo no bautizo a mi hija, o sea, que ella no tendría el derecho pues, a tener un exorcismo o algo así, no sé. Esa sería como mi pregunta para el sacerdote. Buena esa pregunta y padre, complementando y para ir despidiéndolo usted también, complementar eso que se me hizo muy interesante, el tema del bautizo, una persona bautizada, si no es bautizada puede ser, se le puede hacer un exorcismo, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de la niña de ella? ¿Qué nos puede decir sobre eso, padre? Bueno, resulta de que hay metodologías de los exorcistas, no todas son iguales, cada exorcista tiene sus metodologías o las va desarrollando. Hay unos parámetros generales y eso la iglesia los tiene muy bien establecidos, la iglesia romana, la iglesia anglicana, la iglesia antigua, bueno, en fin. Sí hay sacerdotes romanos que son muy fundamentalistas y que ponen trabas por los sacramentos, digámoslo de esa forma. El bautismo es muy importante, fundamental, espiritual y materialmente. De pronto en algún programa tengamos tiempo para hablarlo, porque es un regalo maravilloso y poderoso del Señor, fundamental. Pero, por ejemplo, si llegara a mí este caso, pues hay algo que sobrepasa, que es la misericordia. Y el Papa Francisco es muy proclive hacia esa palabra, la misericordia. Entonces, yo no le negaría la ayuda, pero tocaría revisar si es realmente un caso que heredó algo, o algo se contaminó, o algo se le pegó, o recibió algo la niña. Esto va muy de la mano de cada sacerdote o cada exorcista que lo maneje. No hay, por ejemplo, en la iglesia romana se exige que tengan que ser bautizados, pero en otras denominaciones es opcional, pero eso depende mucho del sacerdote o el obispo que vaya a realizar el exorcismo. Pero antes de llegar al exorcismo, primero tienen que investigar qué es lo que tiene, porque ese es el problema. Si realmente es una cadena genealógica, o es algo que ella se contaminó, ¿sí? O algún trabajo de brujería, o no es nada de eso, porque muchas veces no es nada de eso, es por otras causas. Entonces sí es importante buscar hasta que encuentre una persona idónea que le pueda ayudar a ese tema. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, bueno, me encantó saludarlo la noche de hoy, gracias por tenernos planeado una horita, pero bueno, se extendió el tema y las preguntas que la gente quiera hacerlo, pero igual pueden entrar en contacto con el Monseñor Andrés Tirado, porque él los puede atender, los puede asesorar, todo el tema espiritual, de brujería, de liberaciones. Monseñor, las personas que tanto preguntan por sus datos, ¿dónde le pueden formular alguna pregunta, una inquietud? ¿En dónde lo pueden contactar? Bueno, en Bogotá en las tardes al 600-3445, por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, todas las redes sociales que hay me pueden buscar. Estamos realizando, si me lo permite Danielito, las Eucaristías presenciales, ya las volvimos a retomar, y nos dieron un espacio en el centro comercial Outlet Factory en la 26. Todos los domingos a las 3 de la tarde, misas de sanación, misas de liberación, misas de prosperidad, eucaristías de sanación, eucaristías de sanidad, de prosperidad. Allá los esperamos.
Recuerden, yo soy católico romano, nosotros somos católicos independientes, Congregación Sacerdotal Internacional, no representamos a la Iglesia Romana, para que les quede muy claro que tenemos nuestra independencia. Somos de línea tradición católica, allá los esperamos y tenemos muchos cursos, capacitaciones, tenemos en vivos de grupos de oración, de preguntas también, ahí en las redes nos pueden buscar. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pronto nos volveremos a hablar aquí en el Cartel Paranormal. Gracias, Dani, bendiciones a todos y que el Señor los bendiga. Gracias, Padre. Bueno, muy bien.